En Sinaloa no se mueve un dedo si no lo autoriza Ismael El Mayo Zambada. Así es como agentes de la DEA describen la operación del cártel en esa entidad. Parte de esa narrativa fue vista la tarde y noche del 17 de octubre, cuando la gente de este capo fue movilizada para ayudar a rescatar a uno de los hijos del Chapo Guzmán, a Ovidio Guzmán López, a quien las autoridades identifican como ahijado del Mayo Zambada. Esa misma tarde, en medio de las balaceras, en redes sociales circularon audios que revelan quién daba órdenes para apoyar a los chapitos. Ahí guárdese por ahí. Ahí ya tenemos el apoyo ahorita del Mayo, ya recuperamos a Calibán. Ex agentes de la DEA apuntan a que el Mayo evitó que Ovidio Guzmán terminara como su padre, en una prisión de alta seguridad en los Estados Unidos. Para los mismos exagentes estadounidenses, este rescate demostró que entre los jefes del cártel de Sinaloa no se rompió la relación, como algunos indicaron que ocurrió con el juicio contra el Chapo Guzmán en Nueva York. Y es que en ese juicio, que terminó en febrero con la cadena perpetua para el Chapo, testificaron Jesús el Rey Zambada, hermano del Mayo, así como su hijo Vicente el Vicentillo Zambada. Ambos indicaron que Guzmán Loera era el verdadero jefe del cártel de Sinaloa. A cambio lograron reducción en sus condenas en Estados Unidos. Lo ocurrido en Culiacán no fue la única intervención que el Mayo Zambada tuvo a favor de los chapitos. El grupo que encabeza Iván Archibaldo, hijo del Chapo y Alejandrina Salazar. La noche del 14 de agosto de 2016, Iván y su hermano Alfredo fueron secuestrados cuando estaban en un restaurante ubicado en Puerto Vallarta, Jalisco, mientras que Guzmán Loera estaba preso en espera de su extradición. Ocurrió durante la celebración del cumpleaños de Iván. Hombres encapuchados y armados, presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, entraron al restaurante y sometieron a los comensales. Uno de los sicarios fue captado cuando pateó a uno de los hijos del Chapo, quien estaba arrodillado. En minutos se llevaron a los hijos de Guzmán Loera y a los invitados. Al siguiente día, los chapitos quedaron liberados. De acuerdo con los reportes de inteligencia, el Mayo intercedió con el cártel Jalisco. Y es que la mano del Mayo Zambada siempre estuvo para apoyar a los Guzmán. Así quedó evidenciado en las declaraciones del Rey Zambada en el juicio contra el Chapo. En la corte de Brooklyn, relató que su hermano el Mayo Zambada ayudó a ocultar a Joaquín Guzmán tras su fuga del penal de Puente Grande, Jalisco, en 2001. La versión oficial indica que el Chapo escapó escondido en un carro de lavandería y posteriormente en un vehículo de recolección. El rey confesó que su hermano le pidió buscar un lugar donde pudiera aterrizar el helicóptero que le había facilitado al Chapo. El Mayo Zambada es un capo de perfil bajo. En Sinaloa cuenta con una red de protección bastante potente. Especialistas lo consideran como el típico narcotraficante que reparte dinero o construye carreteras o iglesias en los pueblos de la región. Según el escritor Diego Enrique Sorno, la Virgen de la Iglesia de Aquila lleva una corona de oro patrocinada por el Mayo. También indicó que es tal su involucramiento ante los problemas de la comunidad que durante una crisis de secuestros que vivió Sinaloa, el capo ordenó a sus subalternos apoyar a la policía local para terminar con los criminales que afectaban la región. Las características del cártel de Sinaloa suponen que aún es uno de los más poderosos del país. Parte de ello es por la horizontalidad en la distribución del poder y en la toma de decisiones. Analistas en seguridad apuntan que la intervención en Culiacán demuestra que el liderazgo de Ismael El Mayo Zambada no solo es en la ciudad, sino que es el verdadero jefe del cártel de Sinaloa en México y en las operaciones que realiza en otros países para el trasiego de drogas. Ismael El Mayo Zambada es el narcotraficante en activo más longevo, el que tiene mayor antigüedad, mayor experiencia, con mayores relaciones políticas en la actualidad y desde hace muchos años. Otros narcotraficantes son más violentos, a pesar de que el Mayo también lo es, más espectaculares, pero lo cierto es que el Mayo Zambada, un personaje central para comprender lo ocurrido en Culiacán hace apenas una semana, lleva operando en los primeros niveles del narcotráfico desde los años 80 y gozando, siempre, que esto es fundamental, de libertad. El Chapo Guzmán se convirtió en el ícono, el personaje público del Cártel del Pacífico.
pero fueron otros dos hombres. El Azul Esparragosa, que se supone que murió de causas naturales hace un par de años, y el Mayo Zambada, los verdaderos constructores del cártel. Mientras el Chapo pasó muchos años en la cárcel y otros años huyendo. Hoy le vamos a contar la historia del Mayo Zambada, el narcotraficante más poderoso y menos conocido de México. Este es el imperio de Ismael el Mayo Zambada. Este es el cártel del Pacífico, el cártel de Sinaloa, como también se conoce, que controla este hombre que está en el narcotráfico desde los años 80. Comenzó como comenzaron prácticamente todos, como un pistolero más allá en Sinaloa. Hizo amistades, fue tejiendo redes, hizo amistades con políticos, trabajó con ellos y hoy controla este territorio. Controla buena parte de México, solamente disputado nuestro país por el cártel Jalisco Nueva Generación y por otras bandas criminales menores, muchas de ellas enemigas del cártel de Sinaloa, pero todas terminan dependiendo en buena medida del trabajo, de la actividad que desarrolla el Mayo Zambada al frente de ese cártel. Controlan todo esto, controlan por supuesto Sinaloa, parte de Sonora, Baja California, que es un territorio importantísimo para ellos, Baja California Sur. Tienen en disputa Jalisco, se pelean Jalisco con el cártel Jalisco Nueva Generación, prácticamente lo han perdido, a pesar de que ese cártel tiene origen en las estructuras del propio cártel del Pacífico. Tienen mucha presencia en Querétaro para temas de lavado de dinero, en Oaxaca, en Chiapas, en Yucatán y en Quintana Roo. Esto lo construyó el Mayo Zambada. El Mayo Zambada y el Azul Esparragosa, ya lo decíamos, fueron los hombres que realmente construyeron el cártel. Las noticias mediáticas, es un hombre mucho más mediático, se fueron siempre con el Chapo Guzmán. Su detención después de la muerte del cardenal Posadas, sus fugas, sus historias amorosas. Pero los que construyeron este cártel, este imperio criminal que tiene las mayores redes de distribución de drogas en los Estados Unidos, dependen del Mayo Zambada. Esta es la historia, esta es la vida de Ismael el Mayo Zambada. Lleva medio siglo en el negocio del tráfico de drogas y nunca ha pisado la cárcel. Ismael Zambada García, conocido como el Mayo Zambada, opera con un perfil bajo. Es el narcotraficante en activo más antiguo, el que tiene mayor experiencia. Oculto en el triángulo dorado que comprende Sinaloa, Durango y Chihuahua, es quien en realidad mueve al cártel de Sinaloa. A sus 71 años, su nombre y su alcance resurgen a la opinión pública tras los hechos violentos ocurridos en Culiacán, Sinaloa. Nació en 1948 en la comunidad del Álamo en Culiacán, Sinaloa. Era un campesino que incursionó en el tráfico de drogas desde los 16 años. A partir de los años 80 y 90, se alineó al cártel de Juárez liderado por Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, y quien conocía al Mayo Zambada desde jóvenes. El Mayo Zambada contaba con una célula criminal que tenía a su cargo el estado de Sinaloa, con enormes sembradíos de marihuana. Tras la muerte de Amado Carrillo, en julio de 1997, el Mayo y el Chapo, quien también operaba para el mismo cártel, decidieron formar su propia organización, a la que se sumó Juan José Esparragosa, alias El Azul. A finales de los 90 y principios del 2000, junto con las familias de estos tres personajes, el cártel de Sinaloa extendió su dominio no solo al norte del país, sino al centro y sur de México. Se sabe que el Mayo vivió en Tijuana, también pisó la Ciudad de México, pero su centro de operaciones y lugar de residencia a lo largo de su vida es el sur de Culiacán, donde, según periodistas especializados en narcotráfico, posee ranchos a los cuales se trasladaba en helicópteros o vía terrestre en camionetas. La bahía de San Carlos en Guaymas, Sonora, o las montañas de la Sierra de Durango también son refugio ocasional cuando se refuerzan los operativos en su contra. El Mayo tomó el puesto como el mayor narcotraficante del mundo tras la captura de su compadre Joaquín El Chapo Guzmán. Los reportes de inteligencia apuntan a que controla gran parte de la producción de heroína en México, que luego es traficada a Estados Unidos. También tiene el control del negocio del tráfico internacional de cocaína. Sus cargamentos de marihuana, metanfetaminas y heroína que producen en Sinaloa, Durango y Chihuahua suelen moverse vía terrestre.
Pero la cocaína, importada de Colombia, requiere de una logística especial que la debe hacer pasar por Centroamérica, llegar a la frontera sur de México y de ahí recorrer vía aérea o terrestre todo el país hasta Sinaloa o Sonora, donde se almacena en bodegas a la espera de ser cruzada a Estados Unidos. Según registros oficiales, el Mayo comenzó a ser buscado por las autoridades mucho tiempo después que el Chapo, hasta 1998. Desde 2004, el gobierno de Estados Unidos ofrece $5 millones como recompensa por su captura o datos que ayuden a localizarlo. El Mayo también suele actuar como empresario y se ha encargado de muchas operaciones financieras del cártel de Sinaloa, según informes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos. Los mismos reportes estadounidenses indican que controla a través de familiares y prestanombres negocios como gasolineras, mueblerías, granjas porcícolas, bienes raíces, restaurantes, centros comerciales y establos. Santa Mónica, una de las marcas de leche consumida en Sinaloa, es producida por la empresa Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, la cual, según el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, es propiedad del Mayo. La información de las autoridades es que a sus 71 años tiene cerca de 10 hijos procreados con 4 parejas: Rosario Niebla, Margarita Imperial, Leticia Ortiz y Norma Sicarios. Entre sus hijos destaca Vicente el Vicentillo Zambada, quien cumple condena en una prisión de Estados Unidos. Su árbol familiar se extiende hasta 15 nietos y un par de bisnietos. Otra mujer con quien fue relacionado es Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico, quien está en libertad después de ser detenida en 2007 y extraditada a los Estados Unidos bajo la acusación de lavar dinero para el Mayo. La familia de Zambada ha estado profundamente involucrada en las actividades del Mayo, pero no ha corrido con la misma suerte. Sus hijos y su hermano, el rey Zambada, están presos en los Estados Unidos y colaborando con las autoridades. La familia del Mayo Zambada ha sido identificada de participar en los negocios del tráfico de drogas en distintas formas. Unos señalados por ser prestanombres, otros por ser líderes del cártel de Sinaloa. A diferencia del mismo Mayo, varios de sus familiares están tras las rejas en prisiones de Estados Unidos o han fallecido. Su hermano menor, Jesús el Rey Zambada García, fue detenido en la Ciudad de México en octubre de 2008. Ese día también arrestaron a otras 15 personas, entre ellas su hijo Jesús Zambada Reyes, de 21 años, y también su sobrino Juan José Parra Zambada, alias el Juanjo, de 33 años. 4 años después, el rey fue extraditado a los Estados Unidos. Comenzó a trabajar para el cártel de Sinaloa en 1987. Estableció el sistema contable para seguir los cobros por la venta de droga en los Estados Unidos. Él mismo se consideró sublíder. Fue el principal responsable del cártel en la Ciudad de México, donde gestionó almacenes en los que se clasificaban los cargamentos de cocaína colombiana y organizaba el transporte hacia la frontera norte. El rey Zambada también participó en el operativo que permitió escapar al Chapo Guzmán en su primera fuga en el penal de Puente Grande en 2001. Fue uno de los primeros testigos presentados por la Fiscalía de Nueva York en el juicio contra el Chapo. A cambio de reducir su condena, el rey dio detalles de las operaciones de la organización criminal y aseguró que el Chapo era el verdadero líder del cártel de Sinaloa. Otro que también estuvo presente en el llamado juicio del siglo fue Vicente Zambada, el primogénito del Mayo. Conocido como el Vicentillo, era considerado como lugarteniente del Chapo Guzmán. Fue arrestado en marzo del 2009 en la Ciudad de México y extraditado en febrero del siguiente año a Estados Unidos. Desde comienzos de la década de los 90, el Vicentillo fue responsable de la supervisión de la cocaína entregada por los traficantes colombianos. Ante la Corte de Brooklyn, admitió que ayudó a revisar y fungir como enlace con otros capos del mundo para la organización de Joaquín El Chapo Guzmán. El 8 de noviembre de 2018, se declaró culpable de narcotráfico en la Unión Americana. Durante la audiencia, no interpuso ningún recurso para impedir el decomiso de $1.37 millones. Tras cooperar con las autoridades de la Unión Americana, su sentencia quedó en 15 años de prisión.
Otro de los hijos del Mayo es Ismael Zambada Imperial, el Mayito Gordo. Fue capturado en Culiacán, Sinaloa, en noviembre de 2014 por portación de arma de uso exclusivo del ejército. Desde entonces, está recluido en Puente Grande, Jalisco. El 16 de noviembre de 2017 fue sentenciado y en agosto del 2018 apeló la sentencia. El Mayito Gordo tiene vigente un proceso de extradición hacia Estados Unidos concedido en 2015, donde es reclamado por la Corte Federal del Distrito Sur de California con sede en San Diego, por los delitos de asociación delictuosa para distribuir drogas. En cuanto a Serafín Zambada Ortiz, es el hijo menor del Mayo Zambada. Siguió los pasos de su padre en el crimen organizado, pero a diferencia del Mayo, Serafín fue detenido por las autoridades estadounidenses. El 6 de septiembre de 2018 cumplió la sentencia que le fue impuesta y salió libre tras 5 años y medio de prisión por el delito de narcotráfico. De acuerdo con reportes estadounidenses, en 2 ocasiones, los enemigos de su padre intentaron acabar con su vida. Los señalados fueron sus padrinos, nada menos que los Arellano Félix. Su hija María Teresa Zambada Niebla es parte de los 6 hijos que el Mayo procreó con Rosario Niebla. Es señalada de liderar la red de lavado de dinero con diversas empresas. También fue propietaria de una estancia infantil que dejó de operar cuando fue identificada como uno de los lugares donde lavaban dinero para el Mayo. Desde 2010, sus hijas María Teresa y Modesta Zambada Niebla están identificadas como operadoras de la red de lavado de dinero del Capo. Además, otros 2 sobrinos del Mayo también participaron en el negocio, pero ellos fallecieron. Uno fue asesinado en un enfrentamiento en Culiacán y Jesús fue encontrado ahorcado en una casa de acogida en 2009. Uno de los hombres generacionalmente cercano al Mayo es Rafael Caro Quintero, a quien ahora las autoridades estadounidenses quieren expropiarle sus bienes. Su historia es la del narcotráfico en México. Es uno de los hombres más buscados por Estados Unidos. El gobierno de ese país lo considera jefe de una facción del cártel de Sinaloa. Es Rafael Caro Quintero, el narco de narcos. En abril de 2018, fue incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. El gobierno estadounidense ofrece una recompensa de $20 millones por información que lleve a su detención. Era la cifra más alta en la historia de la lucha de Estados Unidos y México contra el narcotráfico. Rafael Caro Quintero fue acusado de asesinar al agente de la DEA Enrique Kiki Camarena y al piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar en 1985. En abril de ese año fue detenido, pero un tribunal federal le otorgó un amparo que lo dejó en libertad en 2013 por violaciones al debido proceso. Se argumentó que debió ser procesado por el fuero común y no por el federal, debido a que Enrique Camarena no era un agente diplomático ni consular. Así, la madrugada del 9 de agosto de 2013, Rafael Caro Quintero salió caminando de la cárcel de Puente Grande, Jalisco, después de pasar 28 años en prisión. Es por eso que las autoridades estadounidenses iniciaron un nuevo proceso en su contra y lo acusaron de delitos de narcotráfico entre 1980 y 2017. Y es que ya libre, Rafael Caro Quintero regresó al negocio del narcotráfico. Lo hizo en Chihuahua. En julio de 2016, el entonces fiscal estatal Jorge Enríquez González Nicolás señaló que Caro Quintero disputaba la plaza. La detección de grandes cantidades de droga y el recrudecimiento de la violencia en Ciudad Juárez hacían pensar que el narco de narcos estaba de vuelta. Y tenían razón. Según Michael Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, Caro Quintero se había aliado al cártel de los hermanos Beltrán Leiva en un intento de tomar control de la frontera en ese estado y de otras zonas de Chihuahua. A finales de 2017, un informe de la DEA colocaba nuevamente a Rafael Caro Quintero como una de las cabezas del narcotráfico. Y aunque especialistas aseguran que Caro Quintero tiene su propia organización, la DEA lo ubica como uno de los sucesores de Joaquín El Chapo Guzmán, luego de su detención, extradición y sentencia en Estados Unidos. En julio de 2016, Caro Quintero dijo que Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada fueron a visitarlo en 2013 a los pocos días de su liberación. De padres campesinos, Caro Quintero nació el 24 de octubre de 1952 en Badiraguato, Sinaloa, tierra que también vio nacer a capos como Joaquín El Chapo Guzmán.
Junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca, fundó en la década de los 70 el Cártel de Guadalajara, el cual concentraba la mayor distribución y sembradío de drogas en México. Su detención en 1985 se derivó del operativo que montó la DEA para capturar a los responsables de la muerte de uno de sus agentes, Enrique Kiki Camarena. Y es que en 1984, Kiki Camarena logró infiltrarse en el narcotráfico. Gracias a ello, en noviembre de ese año, 450 soldados destruyeron el mayor plantío de marihuana hasta entonces conocido. Estaba en Chihuahua, en el rancho El Búfalo, donde trabajaban más de 3,000 campesinos. El rancho era propiedad de varios traficantes, entre ellos Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca. Fue en febrero de 1985 que los narcotraficantes descubrieron la infiltración de Kiki Camarena y por órdenes de Miguel Ángel Félix Gallardo, socio de Caro Quintero, el agente de la DEA fue privado de su libertad. Policías de Guadalajara lo entregaron a sicarios del cártel, quienes lo torturaron y asesinaron en una finca, junto con Alfredo Zavala, un piloto que apoyaba en el trabajo de Camarena. Caro Quintero fue la mente maestra detrás del secuestro, tortura y asesinato. La muerte de Camarena provocó una crisis diplomática entre México y Estados Unidos. Y fue así como en abril de 1985, Caro Quintero fue detenido en Costa Rica y deportado a México. Al momento de su aprehensión, se le encontró un arma chapada en oro con incrustaciones de diamantes, $300,000 en efectivo, joyas por un valor de $1 millón y 2 carros de lujo. 4 años después, en 1989, fue sentenciado a 199 años de cárcel por secuestro, homicidio, asociación delictuosa y operaciones de narcotráfico. Sin embargo, su condena se redujo a 40 años por ser el máximo permitido en las leyes de esa época. Ahora, las autoridades tanto en México como en Estados Unidos se han dado a la tarea de buscarlo. Esta semana el gobierno de Estados Unidos anunció que quiere confiscar 8 inmuebles que tiene Rafael Caro Quintero en Jalisco por ser producto del dinero del narcotráfico. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una demanda civil con la que buscan incautar las propiedades. Además se suma a una acusación presentada en abril de 2018 en un tribunal federal de Brooklyn, la cual señala a Caro Quintero por liderar una empresa criminal vigente y otros delitos, incluida su participación en el rapto, tortura y homicidio de Camarena. Pero el gobierno mexicano ya señaló que hará las gestiones necesarias para quedarse con esos bienes inmuebles. Se van a emprender juicios para que estos bienes no se trasladen, o los recursos que significan estos bienes, el dinero que signifiquen estos bienes, no se fugue de México, que no se vaya de México. Yo quiero que estos bienes vayan al instituto para devolverle al pueblo lo robado. Para Estados Unidos, el tema de Rafael Caro Quintero se ha vuelto personal. Así lo reconoció Ray Donovan, jefe de la DEA en Nueva York, quien aseguró que para la DEA, la prioridad número 1 es la captura del narcotraficante. Estos son los hombres, el hombre en el caso del Mayo Zambada, que maneja el cártel del Pacífico. Es un hombre mayor, es un hombre que lleva toda su vida en el narcotráfico, es un hombre de otra generación. Vendrá el cambio generacional inevitable, está ya presente en el cártel de Sinaloa, el cártel del Pacífico, con todo lo que eso implica. Ahí están los Chapitos, los hijos del Chapo, un hermano del propio Chapo Guzmán. Está, que es un personaje muy importante, el hijo del Azul Esparragosa. Hay varios otros operadores importantes. Pero hoy, el jefe del cártel es Ismael El Mayo Zambada. Quizás el menos conocido de los grandes narcotraficantes. Hoy y desde hace mucho tiempo, operacionalmente, el más importante. Esto ha sido todo por hoy. Un saludo a los amigos que nos ven en Aguascalientes a través del canal 1.2 Viviana. Así es, Jorge, ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya es fin de semana, momento de pasarla bien, descansar, disfrutar la vida. Y este domingo le recomiendo, y no se pierda, los nuevos horarios del Pulso de la Fe a las 3:30 de la tarde, El Foco a las 5 de la tarde y a las 7:30 de la noche, El Refugio de los Conspiradores. Descanse, pásela muy, muy bien, tenga un gran fin de semana.
Hasta el lunes, Jorge. Hasta el lunes, Viviana, y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.